fiscal viene del Estado, del presupuesto público. Déficit fiscal es cuando los gastos del Estado son excedentes o son mayores que sus ingresos. Y déficit comercial tiene que ver con el tema del comercio internacional, que es exportación e importación. En un déficit comercial, las importaciones son en mayor nivel que las exportaciones. ¿Ya, Danfer? Así que ahí hay una diferencia radical entre uno y otro. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre huelga y paro? Me dice Lisbeth. Bueno, huelga es indefinida, el paro es definido. Ambos son medidas de protesta de los trabajadores, pero el paro tiene un determinado tiempo, mientras que la huelga no tiene un plazo definido. De hecho, por eso decir, yo por lo menos digo esto, ¿no? Por lo menos pienso esto. Pero decir huelga indefinida es redundante porque las huelgas son indefinidas, normalmente. Ya, a ver, vamos a ver el tema. Acá ha habido un error. Educación cívica, lo siguen poniendo economía. Ya, acá sí. Listo. Este es el tema de educación cívica de esta semana. Buenos días, Wilber, ¿qué tal? Buenos días. Ya, este es el tema de educación cívica. Son los poderes del Estado y los organismos constitucionales autónomos. Eso quiere decir que en este tema del día de hoy vamos a tratar de darle un vistazo general a cómo está organizado el Estado, ¿no? Y ahí puede surgir varios temas. La verdad es que este tema es súper extenso, no voy a decir todo, es imposible que pueda trabajar todos los aspectos del Estado, ni en 5 horas podría hacerlo, ¿no? Más allá de que me fascina hablar del Estado. Pero vamos a tomar en cuenta los puntos más importantes y más interesantes, ¿no? Ya vamos a hablar de la organización del Estado. El profesor que nos plantea el material nos dice: iniciemos de frente con Ejecutivo. Muy bien. Voy a poner toda la información la voy a poner ya de frente. Ahí está, todo, porque de todo hay que hablar, ¿no? De todo hay que hablar. Hablemos del Ejecutivo. Son 3 poderes, ¿ah? Y yo creo que a estas alturas, los 3 poderes, tienes que saber diferenciar los 3 poderes. El legislativo te hace las normas, te hace las reglas de convivencia, te hace la ley y regula la Constitución. El ejecutivo te administra el país, te recauda los tributos, gestiona servicios públicos. Es un tema de gestión el ejecutivo. Y el judicial, función jurisdiccional, función de resolver los problemas, los conflictos entre la sociedad, ¿no? Entre las partes de la sociedad, entre las personas. Ya, en este caso tenemos al ejecutivo. El ejecutivo tiene varias cuestiones. Tenemos acá al presidente, ¿no? Dice: el ejecutivo es el encargado de planificar y poner en marcha las políticas de desarrollo. Su objetivo es desarrollar al país, ¿no? Se plasma a través de servicios públicos en economía, salud, educación, entre otros. Muy bien, la cabeza del ejecutivo es el presidente de la República. De hecho, el presidente de la República es el jefe del Estado. Representa los intereses del país, dirige la política gubernamental, representa al Perú dentro y fuera, ¿no? La cara del Perú, es representante, le dicen, es la personificación de la nación, ¿no? Personifica la nación. Y su cargo no es revocable, que significa que no lo puede sacar vía revocatoria. La revocatoria solo funciona para autoridades de rango regional o municipal. Es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tema que vamos a ver la próxima semana, el tema del Ejército, de la Marina, de la Policía Nacional. Bueno, el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Dice: para ser elegido se requiere que un peruano cumpla 35 años de edad, peruano de nacimiento, y gozar de derecho a sufragio. Recuerda que un peruano de nacimiento también puede ser una persona que sus padres son peruanos, creo. No sé en el caso de Forsyth cómo es, pero en general, un peruano de nacimiento también puede ser una persona que no nació en Perú, pero que sus padres son peruanos. Fujimori nació en Perú, me dice Danfer. No lo sé. Hay toda una leyenda ahí sobre el tema de Fujimori, porque se puso en tela de juicio si era peruano o no. Y él se sacó, no sé, sacó una partida de nacimiento de que si era peruano.
Que justamente Fujimori nació el 28 de julio. Más patriota que él no había, ¿no? Pero bueno, no sé, la verdad es que es una leyenda urbana también eso. ¿Cuánto gobierna el presidente? El gobierno del presidente dura 5 años y desde el año 2000, debido a los problemas con las reelecciones de Fujimori, desde el año 2001, perdón, no hay reelección inmediata. Un presidente no se puede reelegir. No como en Estados Unidos. En Estados Unidos el presidente elegido puede reelegirse. En Perú no. La reelección inmediata está prohibida. ¿Ya? A ver, este presidente está acompañado por su Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros es este grupo de funcionarios que van a apoyar al presidente para que cumpla su función. Este Consejo de Ministros está conformado por el primer ministro o el presidente del Consejo de Ministros y 18 ministros más. En total hay 19 ministros. 18 ministros comunes que manejan un ministerio y un presidente del Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros es el portavoz oficial del gobierno después del presidente de la República. O sea, si hay algo que anunciar al pueblo peruano, lo va a hacer el presidente de la República. Pero si el presidente no lo va a hacer, lo hace el presidente del Consejo de Ministros, que es la señora Violeta Bermúdez. Y ojo con esto, porque esta semana el señor Sagasti con la señora Bermúdez tienen que salir en conferencia de prensa, justamente esto, a decirnos si la cuarentena se extiende o no se extiende. Por ejemplo, ¿no? Esta semana salen ellos a decirnos. El que va a dar el anuncio es el presidente. Si el presidente no lo hace, sale la presidenta del Consejo de Ministros, porque ella es la segunda portavoz oficial del gobierno. También coordina las funciones de los demás ministros y refrenda los decretos legislativos y de urgencia. Acá yo quiero rescatar algo que es súper importante. ¿Qué hace el Consejo de Ministros? El Consejo de Ministros refrenda los proyectos que tiene el presidente. El presidente quiere hacer algo, bacán, pero el Consejo de Ministros lo tiene que refrendar, lo tiene que aprobar. No hay refrendación del Consejo de Ministros, no puede ser aprobado el proyecto que desarrolla el presidente. Por ejemplo, el presidente dice, oye, la pandemia se sigue manteniendo. Un mes más, pues, a un mes más de restricciones. Pero si el Consejo de Ministros dice no, no, presidente, no estamos de acuerdo, esa decisión del presidente no se puede dar. ¿Ya? El Consejo de Ministros tiene que refrendar lo que dice el presidente. Si el Consejo de Ministros dice no, el presidente tiene que tratar de concertar porque no puede aprobar nada el presidente si no tiene la aprobación de su Consejo de Ministros. Si el Consejo de Ministros no quiere disolver el Congreso, el presidente no lo puede hacer porque son un equipo de trabajo, presidente y ministros. A ver, requisito para ser ministro, 25 años de edad, peruano de nacimiento y gozar de derecho a sufragio. Los mismos requisitos para ser congresista. Es el mismo requisito. Acá hay algún dato muy importante, dicen. Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como congresistas, pueden ser ministros. Ojo con eso. Un ministro puede ser un miembro de las Fuerzas Armadas en actividad. Normalmente el ministro de Defensa es un miembro de las Fuerzas Armadas en actividad. La Policía Nacional del Perú o congresistas en actividad también pueden ser ministros. Ojo con eso. ¿Quién nombra a los ministros? El presidente. Pues el presidente es el quien nombra a sus ministros. Hace ratito te decía que el presidente necesita la refrendación del Consejo de Ministros para tomar decisiones. Pero si su consejo no le hace caso o no le quiere refrendar, el presidente lo destituye y trae a otro ministro. Eso también pasa. Muy bien, muy bien. Atribuciones del presidente. Atribuciones del presidente. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados. Representar al Estado dentro y fuera de la República. Dirigir la política general del gobierno. Velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República. Convocar a elecciones. Ojo con esto. Elecciones
generales o elecciones para gobiernos regionales y locales, las convoca el presidente. Convoca legislaturas extraordinarias al Congreso, en un momento te digo, pero básicamente es que el presidente puede mandar a llamar al Congreso cuando el Congreso está en receso. Si el presidente cree conveniente, necesita del Congreso para aprobar una ley, por ejemplo, el presidente puede convocar legislatura extraordinaria para que el Congreso, que estaba en receso, vuelvan a funcionar por un plazo no mayor a 15 días. Dirige mensajes dirige mensajes a la nación a través del Congreso. Los mensajes del presidente de la República, salvo el primero de ellos, son aprobados por el Consejo. Todo lo que hace el presidente tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros. Declara la guerra y firma la paz. Si hay, por ejemplo, una declaratoria de guerra, el presidente es quien firma el acta de declaratoria de guerra, pero con permiso del Congreso. El presidente regula los empréstitos. Empréstitos significa préstamos oficiales del Estado. Es el presidente junto a sus ministros quienes negocian los préstamos oficiales. Regula las tarifas arancelarias. El presidente tiene la capacidad de modificar las tasas arancelarias. Concede indultos, conmutación de penas y derecho de gracias. Ojo con esto, el indulto es una gracia presidencial donde el presidente perdona un delito cometido y perdona su condena. Por lo tanto, si tú eres indultado, sales de la cárcel libremente. La conmutación de penas es cuando el presidente no te perdona, pero sí te reduce la condena, la reduce a un menor número. Si tenías una condena de 15 años, pues te la reduce a 10, a 5, no lo sé. Y el derecho de gracia es pedirle al presidente que ya no seas procesado en un caso donde te están investigando por más de 4 años. Hay casos en donde la fiscalía te está investigando, estás en prisión preventiva y no te denuncian, no vas a juicio, estás ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6 años y estás ahí, estás encarcelado, no hay juicio, no hay nada de eso, no avanza el caso. Puedes mandar tu cartita al presidente y decirle: señor presidente, en 5 años no me han encontrado nada, ni siquiera inicia mi juicio, por favor, le pido el derecho de gracia. Y si el presidente te da el derecho de gracia, ya no hay proceso. Se queda en stand-by el proceso. Eso también tiene. El presidente tiene poder como si fuera un rey, porque indultos, conmutación de penas y derecho de gracia es como si fuera un rey. Estoy en desacuerdo con ello, pero bueno, es lo que hay. Y autoriza al ingreso de ejército extranjero perdón. El presidente permite que los peruanos podamos servir a ejércitos extranjeros, así como es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. También establece la posibilidad de reglamentos y decretos para nuestras normas. Hace cumplir la ley, hace cumplir las normas, así que emite decretos. ¿Ya? A ver, vamos a responder algunas preguntas. Alexandra me dice: y cualquiera que cumple con los requisitos de congresista. Bueno, todavía no estamos en congresista, Alexandra, pero ya. Cualquiera puede serlo. Para ser congresista solo tienes que ser peruano de nacimiento, 25 años cumplidos y capacidad de sufragio. Nada más, no se te pide nada más. Juan Joel me dice: ¿quién elige los ministros según la Constitución? El presidente de la República, Juan Joel. Otra pregunta me dice acá: ¿qué cargo tenía Merino para entrar a la presidencia? Ya. Merino, esa es sucesión presidencial. Sucesión presidencial es muy simple, chicos. El presidente es el quien dirige el ejecutivo. No está el presidente, vicepresidente. No está el vicepresidente, segundo vicepresidente. No está segundo vicepresidente, presidente del Congreso. En el caso de Merino, era presidente del Congreso. Si el presidente del Congreso asume la presidencia de la República, tiene que convocar en los próximos 4 meses a elecciones. Es imperativo
es imperativo de que el presidente del Congreso, que entra al gobierno, porque no hay presidente, deba convocar a elecciones generales en los próximos 4 meses. Como en el caso de Sagasti, al entrar ya había elecciones, entonces no convocó nada. Pero en general te digo eso. Esto se dio en el año 2001, donde el señor Valentín Paniagua convocó a elecciones, porque él era presidente del Congreso, asumió la presidencia de la República y convocó a elecciones para el 2001, donde fue elegido Alejandro Toledo. Muy bien. Datos importantes, dice, el presidente de la República está facultado a disolver el Congreso si éste ha censurado o ha negado la confianza a 2 consejos de ministros. Esto sí es importante porque ha preguntado San Marcos. ¿Cuándo el presidente puede disolver el Congreso? Solo hay una razón, solo hay una posibilidad, es esta de acá. El presidente puede disolver el Congreso cuando por 2 veces el Congreso le ha censurado a su Consejo de Ministros, ¿ah? Le ha censurado o le ha negado la confianza a su Consejo de Ministros. Mañana más tarde, el señor Sagasti convoca y crea un nuevo Consejo de Ministros. Ese Consejo de Ministros va al Congreso y pide confianza. El Congreso no se la da. El señor Sagasti renueva el Consejo de Ministros, crea otro nuevo y va y le pide confianza al Congreso. El Congreso sigue sin dársela. Dice la Constitución que ese es un caso para disolver el Congreso. El Congreso se puede disolver cuando el Congreso te ha censurado a 2 consejos de ministros o cuando te ha negado la confianza a 2 consejos de ministros. Pero, profe, ¿entonces se puede disolver este Congreso? No, porque acá le falta algo. Hay un ápice, hay una condicional acá. Está prohibido está prohibido disolver al Congreso el último año de mandato, el último año de gestión. El último año de su gestión no lo puedes disolver. Por lo tanto, este Congreso no se puede disolver, porque está en el último año de mandato. A mi criterio, obviamente yo, en la nada, ¿no? O sea, no soy nadie, pero a mi criterio, el presidente debería tener la misma prerrogativa. No poder ser vacado el último año. Es una propuesta, es un pensamiento que he tenido hace mucho tiempo ya. ¿Cuándo se le puede vacar al presidente? Al presidente se le puede vacar cuando muere. Ojo que esto lo hace el Congreso, ¿eh? El Congreso es el único que puede vacar. Vacar es declarar vacante el puesto, declarar libre el puesto del presidente. ¿Cuándo el Congreso puede declarar libre el puesto de presidente? Cuando el presidente muere, cuando el presidente renuncia, cuando el presidente se va del país sin permiso o no vuelve en el plazo establecido, cuando el presidente ha infraccionado la Constitución y sobre todo esto que tuvo un montón de relevancia, cuando hay una permanencia de incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Este es el tema, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Si tú te das cuenta, la vacancia presidencial es un mecanismo de emergencia. O sea, tú revisas la historia de las constituciones, ¿por qué existe el tema de vacancia presidencial? Que en otros países no existe. Pero ¿por qué existe aquí? O sea, la vacancia presidencial es una llave de emergencia para sacar al presidente. Es eso. La vacancia presidencial es una llave de emergencia porque en casos excepcionales necesitamos sacar al presidente. Bacán. Si tú ves, todas las causales son objetivas. ¿Por qué muere el presidente? ¿Por qué renuncia el presidente? ¿Por qué se va del país? ¿Por qué no vuelve en el plazo establecido? ¿Por qué comete una infracción a la Constitución? Todas son objetivas, fáciles de delimitar. Salvo una. Incapacidad moral y física declarada por el Congreso. Sobre todo esto, incapacidad moral. ¿Qué es incapacidad moral? ¿A qué le llamo inmoralidad? ¿Qué es lo moral? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Algún congresista en algún momento dijo, ah, no, Vizcarra mintió y por mentir es un incapaz moral. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Es muy abierta.
Ese es el problema de esta Constitución. Esta Constitución tiene esta llave abierta. Es una llave facilísima de usar para el Congreso. Y el Congreso ya lo sabe. El próximo Congreso que exista, si no está de acuerdo con el presidente, lo puede vacar. Basta buscarle un motivo de incapacidad moral y 87 votos y lo vaca. Es porque nosotros somos un Estado fallido, donde no funcionamos como Estado, donde el Congreso busca la forma de sacar al presidente porque es lo que más le conviene. ¿Ya? ¿Qué pasa si comete traición a la patria? Eso está dentro del artículo 117 de la Constitución, Jean-Pierre, y sería una infracción a la Constitución. Por lo tanto, tendría que pasar un juicio y a partir de eso ser destituido. Imagínate, hasta por traición a la patria hay todo un tema de un proceso. En vacancia no. Hay que hacer reformas a la Constitución, de hecho que hay que hacer reformas a la Constitución. Los que están postulando quieren hacer las reformas, esa es una decisión que hay que revisar. ¿Ya? Hay que revisar. Vamos a ver acá. Julius me dice, ¿por qué vacaron a Vizcarra? A Vizcarra lo vacaron porque les dio la gana al Congreso vacarlo. Porque no lo querían. Perdón, pero es así. Yo soy del pensamiento de que le han hecho un golpe de Estado a Vizcarra, ¿no? Y que ahora el señor Vizcarra, que es un inmoral, obviamente, y que es un inmoral, igual fue un golpe de Estado. Pero claro, es mi percepción, ¿no? Es mi percepción, no te obligo a que pienses igual que yo, ¿no? Pero mi percepción es que ha sido un golpe de Estado. Como hay muchos que dicen. Y que lo peor es que todos ellos, todos los que han promovido ese golpe de Estado, están ahí. El señor Merino todos los días habla en el Pleno del Congreso. Es una falta de respeto para nosotros. Pero otra vez, a lo que decía, el Estado peruano es un Estado fallido, pues, ¿no? El Estado peruano es un Estado fallido. Acá vacan, disuelven congresos, vacan presidentes como si fuera algo normal, porque después de 200 años de república, todavía no entendemos qué es ser un Estado. Todavía no lo entendemos. Ayer Hildebrand decía una frase que me gustó mucho, que es: el Perú está en construcción, no es un Estado, está en construcción. Y te das cuenta con esta clase de cosas. A ver, vamos por el lado del Congreso. Vamos por el lado del Congreso. A ver, por el lado del Congreso, vamos a poner acá, el Congreso tiene el poder legislativo. ¿Qué significa que el Congreso tenga el poder legislativo? El Congreso legisla. El Congreso crea, modifica, deroga la ley y la Constitución. Repito, función legislativa del Congreso. El Congreso crea, modifica, deroga las leyes y la Constitución. Tiene esa capacidad. Si mañana alguno de ustedes va a votar, que creo que alguno de ustedes ya vota, lo mínimo que le debes pedir a un candidato al Congreso es que este candidato sepa qué es legislar, cómo se legisla, cómo se debate, por Dios, que sepa hablar al público, que no tenga que leer un papel para explayar sus ideas. No es importante. Que tenga por lo menos, yo por lo menos digo esto, ¿no? 3 proyectos de ley claros, o sea, que me diga cuáles son los proyectos de ley que va a proponer si él es congresista. O sea, clarísimo, que lo tenga claro. Porque es fácil decir en la televisión: yo voy a promover la justicia, el desarrollo social. Eso son generalidades, ¿no? Generalidades. Que me diga, ¿no? El candidato al Congreso que me diga: yo voy a presentar un proyecto de ley sobre esto. Yo sé cómo hacerlo, en esta parte. Necesitamos mayoría, voy a abogar para que se dé esto, ¿no? Ya por lo menos, como dice por ahí John, la tiene clara, ¿no? Si no, bueno, esta es la otra función del Congreso, que es la función del control político. La función del control político es que el Congreso, bueno, básicamente el Congreso supervisa el cumplimiento de la Constitución y supervisa las autoridades públicas, ¿no? Supervisa las autoridades públicas. Hace interpelación, hace censuras,
el Congreso hace interpelación ministerial. Profesor, ¿qué es una interpelación? Una interpelación es cuando el Congreso manda llamar a un ministro a que dé explicaciones sobre un tema de carácter público. Mañana tal día sale noticias sobre que Vizcarra se había vacunado. Congreso manda llamar a la ministra de Salud. Señora ministra de Salud, ¿por qué está vacunado? ¿Qué pasó? ¿De dónde salieron las vacunas? Interpelación. ¿Ya? Interpelación. Y censura, bueno, censura es cuando el Congreso decide sacar de su cargo al ministro. Eso es censura. La censura ministerial es un proceso por el cual, con mayoría absoluta, se puede sacar a un ministro. Con 66 votos, la mitad más uno de los congresistas. Con la mitad más uno de los congresistas se puede sacar a un ministro. Se censura ministros. Se censura ministros. Ojo con las mayorías, ojo con mayorías y minorías porque ha venido en examen de admisión. Toma apuntes, si tienes por ahí un papelito, toma apuntes. Mayoría simple en el Congreso, mayoría simple, la mitad más uno de los que estaban presentes. Para hacer una ley, basta con mayoría simple, la mitad más uno de los que estaban presentes. Hay 85, la mitad más uno, esa es la mayoría simple. Mayoría absoluta, la mitad más uno del número legal de congresistas. Mayoría del número legal de congresistas. ¿Cuántos congresistas son, profe? 130. Entonces la mitad más uno, 66, profe. 66 congresistas es mayoría absoluta. Para censurar a un ministro, 66 votos. Y la tercera, mayoría calificada. Mayoría calificada es 2/3 del número legal de congresistas. ¿Cuánto es 2/3 del número legal de congresistas? 87 votos. 87 congresistas. Profe, ¿qué puedo hacer con 87 votos? 87 congresistas que estén de acuerdo. Por reformar la Constitución. Por ejemplo, por reformar la Constitución. Puedo vacar al presidente. La vacancia presidencial exige que en el Congreso haya mínimo 87 votos. 2/3. 2/3. En resumen, en el tema de vacancia, para llegar ahí, en resumen, hoy, como está nuestra Constitución, basta que 87 congresistas quieran votar al presidente, buscan un motivo X y lo vacan. Y lo vacan. Y lo vacan. Esa es nuestra realidad. Así estamos. Además, el Congreso tiene funciones especiales como nombramiento y ratificación de algunas autoridades. El Congreso, por ejemplo, designa al Contralor General de la República. Ojo. Pero esto, aclarando, el Contralor General de la República es elegido por la Comisión Permanente del Congreso. La Comisión Permanente del Congreso es quien elige al Contralor General de la República. También el Congreso elige al Defensor del Pueblo, a los 7 miembros del Tribunal Constitucional, a 3 directores del Banco Central de Reservas. Ratifica al presidente del Banco Central de Reservas y ratifica la superintendencia al superintendente de la banca y seguros. Aclaración. Elección de Contralor, Comisión Permanente. Elección de miembros del Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo y 3 miembros del Banco Central de Reservas, Pleno del Congreso. Los 130 tienen que votar, tienen que elegir. Ratificación del presidente del Banco Central de Reservas y el presidente de la Superintendencia de Bancas y Seguros, la ratificación la hace la Comisión Permanente. Profe, ¿qué es ratificar? Ratificar es darle visto bueno. Darle el visto bueno. ¿Ya? Allá. Mayoría, para elección de autoridades es mayoría calificada. Mayoría calificada. Ya Lisbeth. Sí, por ejemplo, para elección de miembros del Tribunal Constitucional, que hay un congresista que quiere, como sea, que el Congreso elija nuevo miembro del Tribunal Constitucional, mayoría calificada. Muy bien. A ver, esto es lo que me está preguntando Juan. Organización del Congreso.
El Congreso tiene un pleno. El pleno es cuando los 130 se reúnen. Ese es el pleno. Cuando esos 130 se reúnen. Máxima Asamblea Deliberativa. Aquí es donde se aprueban las leyes. Aquí es donde se decide si vacan o no al presidente. Aquí se interpela al ministro. El pleno. Máxima Asamblea Deliberativa. La mesa directiva, que son 4 congresistas que dirigen administrativamente al Congreso, son 4. Ojo, la mesa directiva son 4 congresistas que dirigen al Congreso administrativamente. Y ojo con esto, de esos 4 congresistas es un presidente y 3 vicepresidentes. 3 vicepresidentes. 3 vicepresidentes, un presidente del Congreso. ¿Quién lo elige? Lo elige el mismo Congreso. ¿Por cuánto tiempo? Por un año. La mesa directiva se elige para un año. Ojo con esto, ¿por qué? Porque actualmente el presidente de la República es el señor Sagasti. El señor Sagasti está llevando la presidencia de la República por encargo del Congreso, porque el señor Sagasti es el presidente del Congreso. Por ser presidente del Congreso lleva el mando del país. Y en el Congreso está sustituyéndolo la primera vicepresidenta, que es la señora Mirta Vázquez. ¿A dónde voy? Si al Congreso le da la gana, y ojo que está corriendo rumores, y a veces los rumores son ciertos, a veces son falsos, si al Congreso de la República le da la gana, cambia su mesa directiva, le da de baja su mesa directiva, pone una nueva mesa directiva, y esa nueva mesa directiva pone a un nuevo presidente. El presidente de la mesa directiva es el presidente del Congreso y a la vez presidente de la República. Ahorita, al Congreso solo le basta cambiar de mesa directiva, porque si cambia de mesa directiva el señor Sagasti se va, porque es presidente del Congreso, y pone a un nuevo presidente del Congreso que funcionaría como presidente de la República. Y para eso ni siquiera necesitas 87 votos. Para eso nomás necesitas 66 votos. 66 votos, nada más. Pero bueno, eso es lo que somos. Comisión permanente, 25% de los congresistas, ellos funcionan mientras estamos en receso. Mientras estamos en receso funciona la comisión permanente. Cuando se disolvió el Congreso, por ejemplo, estaba funcionando la comisión permanente. Y lo que decía, ¿no? La comisión permanente elige al Contralor General de la República y ratifica la elección del presidente de la República, ratifica la designación del presidente del Banco Central y la superintendencia de bancas y seguros. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, acá están los requisitos para ser congresista: 25 años, peruano de nacimiento y gozar de derechos de sufragio. Marta Chávez, ¿no? Imagínate. Por eso yo a veces no me puedo tomar en serio las elecciones. En un país serio, Marta Chávez no podría hacer elecciones. Perdón, no podría ser congresista otra vez. En un país serio, ¿no? En un país serio, ella no debería haber sido otra vez elegida. Pues no me puedo tomar en serio acá el Perú en temas electorales. No me puedo tomar en serio. Ya. Es elegido por sufragio directo. Ahí está. El congresista es elegido por sufragio directo. No hay reelección inmediata. Y no puede ser revocado. Verdad. No te olvides que en estos últimos meses se desarrolló todo un tema con la inmunidad parlamentaria. Hoy la inmunidad parlamentaria, que quede bien claro, hoy la inmunidad parlamentaria no existe. Se ha derogado. Exactamente, creo, hace 2 semanas se terminó de ratificar. No hay inmunidad parlamentaria. Ya no tienen ese beneficio. ¿Cómo es, profe? Si tú, congresista, ¿no? Si tú, congresista, tienes un proceso abierto, entraste al cargo, pero ya te estaban investigando, ya estabas en juicio, y el juez te declara culpable, te vas a la cárcel. Si tú, siendo congresista, cometes un delito, la Corte Suprema te evalúa y te procesa. Eso es lo que no entiendo, no me cuadra. O sea, por ser congresista, quien lo va a procesar es la Corte Suprema de Justicia. Eso no me cuadra. Pero bueno, no hay inmunidad, por si acaso. No hay inmunidad. Y último, y ya para responder sus preguntas.
Atribuciones del Congreso: dar leyes, ojo, dar resoluciones legislativas, interpretar, modificar y derogar las que ya existen, velar por el respeto de la Constitución y las leyes, aprobar los tratados y aprobarlos en empréstitos. Ojo que ha venido en el examen de admisión quien aprueba los tratados internacionales de mayor relevancia para el país. Los aprueba el Congreso. Hay algunos tratados de menor relevancia que el presidente los celebra y los aprueba, pero la mayoría de los tratados los aprueba el Congreso. El presupuesto lo aprueba el Congreso, la cuenta general de la República lo aprueba el Congreso, los empréstitos los aprueba el Congreso puede dar amnistía. Amnistía es una facultad donde el Congreso puede liberar a presos políticos. Profesor, ¿qué es un preso político? Un preso político es quien ha estado en la cárcel debido a la oposición al gobierno. Como ha luchado contra el gobierno, lo han mandado a la cárcel. Es un preso político. ¿No? Dice, por amnistía, el Congreso puede liberar a los presos políticos. ¿Ya? El Congreso aprueba la demarcación territorial que plantea el Ejecutivo, presta consentimiento para que tropas extranjeras ingresen al país y autoriza al presidente de la República para salir del país. Caso el presidente se vaya sin permiso, es una causal de vacancia presidencial. Muy bien. A ver, vayamos a algunas preguntas. Me han mandado varias preguntas, chicos. No creo que pueda responder todas, pero algunas voy a poder. ¿Cuál es la diferencia entre vacancia, destitución, suspensión, remoción y revocatoria? Wow. No, bueno, vacancia es un proceso por el cual el Congreso declara vacante tu cargo y ya sabes las causales. Destitución es un término muy, muy amplio para pueden suspender. Por ejemplo, por tener una enfermedad grave, lo pueden suspender, por ejemplo. Remoción es cuando sacas a una autoridad que no ha sido elegida por el pueblo, que ha sido una autoridad designada por el gobierno. Y revocatoria, cuando sacas a una autoridad vía proceso de revocatoria, ya que esta autoridad fue elegida por la población. Ni congresistas ni presidente pueden estar sujetos a revocatoria. El revocatoria solo funciona para autoridades de gobiernos regionales y locales. A ver, dice Samuel, dice, profe, mi hermano es doctor en una fiscalía y él me cuenta de que el chofer de un fiscal habló que este le llevaba maletines con dinero a Vizcarra de dudosa procedencia. Sí, pues esa es una de las imputaciones que está dando la fiscalía y es que hay testigos que dicen que mandaban dinero al señor Vizcarra. No es mi santo de la devoción, así que no lo voy a defender. John Weasley me dice, Rafael López Aliaga, la verdad que prefiero no comentar nada sobre ese señor. ¿Qué es un caviar? Me dice John. Un caviar es un término despectivo para aquellas personas que dicen ser de izquierda, que dicen apoyar a las necesidades de las mayorías, pero que encubiertamente son personas adineradas y que son más figuretis y que buscan mantener su status quo, pero que apoyan más a las ideas de izquierda, populistas, de ayuda social, pero es más figuretismo y un tema de sus intereses que apoyar en sí, que no son sinceros. Un caviar, ¿no? A ver, una más. Ya, Juan me dice, profe, ¿dónde se reúnen todos los congresistas para debatir? Ese es el pleno del Congreso. El pleno del Congreso se reúne en el hemiciclo, ese salón mayor que tiene el Congreso. Y Cielo me dice, profe, ¿con qué motivo o excusa se puede destituir del cargo a un congresista? O sea, como hay alguna ley para sacar a un congresista de su cargo o si el presidente quiere sacarlo, puede hacerlo. Ah, muy buena pregunta, Cielo. A ver, a los congresistas, el cargo de congresista es irrenunciable e irrevocable, pero sí al congresista lo que puedes, bueno, tú no, ni yo tampoco, el Congreso mismo lo puede desaforar. Cuando un congresista comete infracción a la Constitución,
el congresista puede ser desaforado. El mismo Congreso necesita 87 votos para quitarle su curul. Esto es lo que ha pasado con el señor Kenji Fujimori. Para los que se acuerdan, Kenji Fujimori, el hermano de Keiko Fujimori, fue desaforado. Lo sacaron del Congreso. Lo sacaron del Congreso. Lo sacaron básicamente por una denuncia sobre ayuda a PPK, que era un tema de los mamani videos y mamani audios. Y bueno, lo sacaron. Entonces, sí se puede, a un congresista sí se puede sacar, pero quien lo saca es el mismo Congreso. ¿Y quién reemplaza al congresista? Lo reemplaza su accesitario. Mira, si tú postulas al Congreso, tú tienes a alguien detrás, como un suplente. Si tú entras y, por ejemplo, te denuncian, te tachan o te dicen tú no puedes, pasa tu accesitario. ¿Ya? Pasa su accesitario. Por ejemplo, Vizcarra está postulando, dale que llegue al Congreso. Se declara congresista. Lo declaran congresista. Pero el Congreso lo inhabilita por el tema de las vacunas. Como expresidente lo inhabilita. Entonces Vizcarra no va a poder ser congresista. ¿Quién va a asumir su puesto? Su accesitario. Hay un reemplazo. ¿Ya? Muy bien. Sí, creo que sí, ¿no? Creo que sí, Danfer, creo que sí falleció. A ver, ya para estar terminando. El Poder Judicial. En el caso del Poder Judicial, Rommel me pregunta, ¿el accesitario, el congresista, ese reemplazo de congresista es parte de la lista del Congreso? No, pues, por eso es accesitario. ¿No? Los que son parte de la lista del Congreso son titulares, algo así. Los accesitarios son sus suplentes. ¿No? Por cada departamento hay un número de titulares y accesitarios. A ver, en el caso del Poder Judicial, ya lo mencionaba la semana pasada, el Poder Judicial ejerce la función jurisdiccional, o sea, resuelve conflictos en el país. Cumple estos principios: publicidad de los procesos judiciales son públicos, pluralidad de instancias, el Poder Judicial se estructura bajo niveles o instancias, como quieras llamarle, niveles o instancias, indemnización. El Poder Judicial, si llega a cometer un error, tiene el deber de indemnizar, no ser condenado en ausencia. Bueno, este principio está subrogado, la verdad no se aplica. Decisión que contravenga lo que el juez ha delimitado en mi caso. Si en primera instancia me declaran culpable, yo tengo derecho a apelar. Y en segunda instancia que revisen mi caso. Esa es la apelación. Te digo esto porque si no, no le vas a encontrar sentido de por qué el Poder Judicial es una pirámide. O sea, el profe que ha hecho acá su dibujo, lo ha hecho en pirámide porque tiene un sentido. Los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial están organizados de forma jerárquica. Arriba la Corte Suprema, abajo los jueces de paz. Hay una razón. Y es justamente el principio de apelación. Si yo llevo mi caso y no estoy de acuerdo, apelo. Apelo. A ver, el juez de paz, por ejemplo, el juez de paz es lo más básico. Se encuentra en los centros poblados alejados, en las localidades alejadas, donde el juez no es un abogado, sino es elegido por el pueblo. Este señor maneja justicia en ese lugar. Pero ojo con esto. En los temas de los delitos, ellos no pueden procesar delitos. Ellos no pueden condenar delitos. Los jueces de paz no pueden condenar delitos. A lo mucho un delito menor como el hurto. Pero no pueden condenar delitos. Por eso sus sentencias van más a la conciliación. Tratan de conciliar. Si tú golpeas a alguien, si tú asesinas a alguien, si tú atropellas a alguien, tú eres inmediatamente procesado por un juzgado especializado mixto. La materia penal, la materia del delito es revisado sí o sí recién en un juzgado especializado mixto. Mañana más tarde cometes un delito, acá vas a ser procesado. Entonces, profesor, los juzgados de paz, ¿qué resuelven? Por ahí delitos menores, faltas o conflictos entre las personas. Lo que normalmente resuelve un juzgado de paz es conflicto entre las personas, igual que los juzgados de paz letrados. Revisan conflictos entre las personas.
tema de familia, tema de divorcio, tema de herencia, régimen patrimonial, terreno, reivindicación. Eso es lo que hacen los juzgados de paz. Pero si es delito, no, ya eso pasa a juzgado especializado mixto. Acá te dice, el juez de paz letrado, ¿no? El juez de paz letrado es un abogado ya elegido por la Junta Nacional de Justicia, abogado de derecho, y a diferencia del juez de paz normal, el juez de paz letrado está en un distrito. Está en un distrito como el donde tú vives. Por ejemplo, si tú vives en el distrito X, San Juan de Lurigancho, ahí hay jueces de paz letrados. Normalmente están en los municipios. Normalmente están en los municipios, pero en general pueden estar en las comisarías también. ¿Ya? Tienen su oficina, juez de paz letrado. ¿Ok? Igualito dice, tienen como competencia temas de menor cuantía o de menor gravedad. Solo faltas, no conoce delitos, no revisa delitos. Cometes un delito, eres procesado de frente acá, al juzgado especializado mixto. Es primera instancia en delito. Mira, si tú cometes una falta, si tú tienes un conflicto, a ver, por ejemplo, tienes un tema de terrenos, te han invadido tu terreno, y el juez de paz dice, no pasa nada aquí, de frente al juzgado especializado mixto. Apelas. Pero si es un delito, mataste a alguien, mataste al que invadió tu terreno, no, acá vas a ser procesado en juzgado especializado o mixto. Hay diferentes ramas en materia penal, civil, de familia, etc. Y aquí hay jueces provinciales. Si tú estás en desacuerdo con lo que un juez especializado o mixto diga sobre tu caso, apelas a una corte superior. A diferencia de los juzgados especializados o mixtos, las cortes superiores solo existen una por región. Bueno, la verdad es que no es tanto así. Lo que pasa es que el Poder Judicial en temas de cortes superiores está organizado en distritos judiciales. O sea, lo que tú le llamas departamento en espacio territorial, lo que tú le llamas departamento, el Poder Judicial le llama distrito judicial. Si por ahí encuentras una pregunta, distritos judiciales, regiones, departamentos, pero no tiene la misma estructura que el mapa político del Perú. O sea, es parecido, pero tiene algunas particularidades. Por ejemplo, en cortes superiores, acá en Lima se divide, por ejemplo. Lima es tan grande que dividen en 3 cortes, corte Lima Norte, corte Lima Sur y corte Lima, ¿no? Se dividen. Hay varias cortes superiores. Pero en provincia, Tumbes, por ejemplo, solo tiene una corte superior, por ejemplo. ¿Ya? Y claro, los juzgados, lo que digan en juzgados especializados o mixtos, se debate o se apela en corte superior. Por encima de las cortes superiores, ya está la Corte Suprema. La Corte Suprema solo conoce los temas de mayor jerarquía. Es el máximo órgano jurisdiccional. La Corte Suprema resuelve los problemas de las máximas autoridades, por ejemplo. Si un presidente es enjuiciado, se enjuicia en la Corte Suprema. Ahora, por ejemplo, si un congresista comete delitos, se revisa en la Corte Suprema. ¿Ya? Solo hay una Corte Suprema en todo el Perú. Su mandato es a nivel país. ¿Ya? Solo hay una Corte Suprema. Acá dice, la Corte Suprema solo conoce las apelaciones de los procesos que se interpongan ante las salas superiores o los procesos que se interpongan en la misma Corte Suprema. Un proceso que se interpone en la misma Corte Suprema. Un presidente es acusado de infracción a la Constitución. Si un presidente es acusado de infracción a la Constitución, se revisa de frente a la Corte Suprema. Otro, procesos que salen de la Corte Superior. Bueno, acá sí, hay casos, ¿no? Digamos, por ejemplo, ahorita estaba revisando, tema del deber policial militar. Un policía mató a un delincuente usando su arma, pero se cree que es injusto esto. Entonces el policía está en la cárcel, mata a un delincuente. Y al parecer no lo hizo de acuerdo a las normas.
Su abogado lleva el caso a la Corte Superior. La Corte Superior le dice, no, ese policía ha cometido una infracción al deber y tiene que ir a la cárcel. Entonces el abogado dice, no, ¿sabes qué? Como esto del tema del uso del arma no está bien claro, voy a pedir que la Corte Suprema intercede. Voy a plantear un recurso de casación, que es un recurso excepcional, como si fuera una apelación. Y le voy a pedir a la Corte Suprema que revise mi caso de este policía que ha matado a un delincuente. La Corte Suprema, a diferencia de otros juzgados, la Corte Suprema puede decir sí o no. Puede decir, mira, voy a revisar tu caso. O puede decir, no, no lo voy a revisar. ¿Por qué puede hacer eso? Porque es la Corte Suprema, porque es una tercera instancia, digamos. No así en la Corte Superior. Si tú apelas cualquier cosa en la Corte Superior sí tiene que revisarlo. La Corte Suprema no está obligada. Pero en el caso que te planteo, un policía que usó mal su arma, la Corte Suprema dice, esto es interesante porque tenemos que analizar el uso de la fuerza. Acepta el recurso de casación. Y en base a ello comienza a explicar. Dices, ya mira, la cuestión es así, esto se tiene que tomar en cuenta así, y puede que le dé la razón al policía o puede que no le dé la razón al policía. Pero la Corte Suprema hace jurisprudencia. La Corte Suprema establece precedentes. Lo que diga la Corte Suprema, por ejemplo, en este caso, dice, el uso de la fuerza tiene que ser en base a los protocolos policiales. Entonces, cuando haya un nuevo caso de abuso de poder por parte de la policía, ya van a tomar en cuenta lo que la Corte Suprema ha dicho. Eso es establecer un precedente. La Corte Suprema revisa casos ordinarios, como los tuyos, que puedes tú sufrir algún caso ordinario, pero da precedente judicial. Eso es lo interesante de la Corte Suprema. Revisa los casos, los estudia y da un precedente. Pero bueno, esa es la organización del Poder Judicial. Corte Suprema, Corte Superior, juzgado especializado mixto, juzgado de paletrado y juzgado de paz. Reviso preguntas. Dice, una persona acusada de genocidio, ¿dónde es juzgado? De genocidio. Para ser acusado de genocidio tiene que ser un exmandatario, un presidente. Delito de función, Corte Suprema. Un genocidio no puede ser una persona. Normal, común. Anaís me dice, no, un ejemplo, ya esto ya lo... ¿Cuál es el máximo órgano de deliberación del Poder Judicial? La Corte Suprema. Pues. Lo que diga la Corte Suprema, no hay más. No, ¿dónde vas a apelar? Luego de la Corte Suprema, ¿dónde vas a ir? No hay más. Mira la pirámide. Por eso, lo que diga la Corte Suprema es lo de mayor nivel. ¿Dónde se ven los procesos judiciales? Como te digo, depende del caso, presentas en juzgado de paz o lo ves en el juzgado especializado y mixto. Si es delito, sí va a juzgados especializados o mixtos. El presidente de la Corte Suprema, ¿quién lo elige? El presidente de la Corte Suprema es elegido por los vocales supremos o jueces supremos. Aquí hay jueces supremos. Hay 18 jueces supremos. Esos 18 eligen a uno que es el presidente de la Corte Suprema y que también funciona como presidente del Poder Judicial. El presidente del Poder Judicial es elegido por la Corte Suprema. El presidente de la Corte Suprema es el presidente del Poder Judicial. Y vamos a ver uno más. El reemplazo del congresista es parte de la lista del Congreso. A ese ya lo respondí. Profe, los casos de narcotráfico, juzgados especializados o mixtos. Ahí nomás. Ahora, terrorismo sí puede ser desarrollado en la Corte Suprema, tal. Y hay una más. Y el TC. Muy buena pregunta, Jean-Pierre. Ahorita voy a ver. No se puede apelar internacionalmente, claro. Julius, o sea, te hablo de Perú, ¿no? Tu proceso judicial en Perú termina en la Corte Suprema. Para algunos. Para la mayoría de peruanos, el proceso judicial termina en la Corte Superior. Para la mayoría. Muy pocos tienen la plata y el tiempo para que sus abogados interpongan una casación a la Corte Suprema. No muchos tienen esa posibilidad. Pero ya,
lo que diga la Corte Suprema queda. Profe, pero es una violación a los derechos humanos, no me están dando mi justicia. Todos los jueces se han zurrado en las leyes y me han vulnerado mis derechos. Ah, ya. Lleva tu caso. ¿A dónde? A la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para que lo plantee a la Corte, para que denuncie al Estado peruano, porque el sistema no está funcionando, porque no te están protegiendo tus derechos. Pero ¿y el TC? No, el Tribunal Constitucional, a ver, quiero aclarar esto, ¿eh? El Tribunal Constitucional no es lo mismo que el Poder Judicial. El Poder Judicial revisa procesos. Tienes un proceso civil, tienes un proceso penal, vas al Poder Judicial. Un juez va a delimitar qué va a pasar con tu proceso. Pero si dentro de ese proceso hay vulneración de tus derechos, si dentro de ese proceso hay vulneración de derechos, ahí tienes una posibilidad. Garantías constitucionales, habeas corpus, habeas data, acción de amparo. Y si tú en el proceso judicial ves que el juez, por ejemplo, no está tomando razones adecuadas, interpones un habeas corpus, un habeas data, una acción de amparo, dependiendo del caso. ¿Hasta dónde lo vas a interponer? Ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué va a hacer el Tribunal Constitucional, profesor? ¿El tribunal me va a declarar inocente y voy a salir libre? No. El tribunal le va a decir al Poder Judicial, oye, no vulneres este derecho. Y tu caso seguirá siendo procesado en el Poder Judicial. Ojo, la sentencia del Poder Judicial termina los procesos, no la del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo que revisa son garantías constitucionales, que no es lo mismo. No, Juan José. El presidente de la Corte Suprema es elegido por los vocales supremos, lo he dicho. ¿Ya? La Junta Nacional de Justicia elige a los vocales supremos y a los fiscales supremos. Eso sí. Pero los vocales supremos eligen al presidente del Poder Judicial. Muy bien. Para terminar, para acabar, para finiquitar, como te dijo tu expareja. Organismos constitucionales. Organismos constitucionales. Antes de entrar al organismo constitucional, soy una buena pregunta. Romel me dice, en caso de los cuellos blancos, ¿de qué instancia eran? El señor César Inostroza era un vocal supremo, un juez supremo, o sea, estaba en la Corte Suprema, imagínate. Pero también tenía allegados en las Cortes Superiores, por ejemplo, el señor Ríos era de la Corte Superior del Callao, por ejemplo. Y había de menores instancias también, era toda una red. Increíble, ¿no? Increíble. Ya, muy bien. Organismos constitucionales autónomos. ¿Qué son estos organismos? Son instituciones que trabajan a la par de los tres poderes, trabajan estos organismos, pero tienen tareas específicas. No tienen tareas generales, sino específicas. Por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones. A ver, en el ámbito electoral tenemos estos tres. El Jurado Nacional de Elecciones lo que hace es administrar justicia electoral. Custodia el registro de organizaciones políticas. ¿Qué es lo que quiere el Jurado Nacional de Elecciones? El Jurado Nacional lo que quiere es que el proceso electoral sea en marco de la ley. ¿Quién te garantiza que el proceso electoral sea lo más justo posible, sea legal, sea legítimo? El Jurado Nacional de Elecciones. OMPE. ¿Qué hace OMPE? OMPE es la organización que lleva el proceso electoral, ejecuta el proceso, capacita a los miembros de mesa, brinda información a la población, establece la cédula de sufragio, hace el escrutinio, conteo de votos. Eso hace OMPE. Y RENIEC mantiene la información de la población. RENIEC, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC es quien administra la información y quien administra el padrón electoral. Hablando de eso, para los que tienen 18 años, ya deben haber revisado dónde es su
su mesa de sufragio y si son miembros de mesa o no. Lamentablemente tengo que decirte que en mi caso no he sido elegido miembro de mesa. Muy bien, RENIEC es el que da la información, OMPE es el que lleva el proceso a cabo y el jurado el que mantiene la legalidad del proceso. Jean-Pierre me dice, me mandaron al otro cono, dice. Pero Jean-Pierre, debes registrar, debes vivir, o sea, OMPE tiene una regla. La regla es, no te pueden mandar a votar fuera del distrito donde está tu DNI. Esa es la única regla que te protege. Ahora, tienes que votar en tu distrito. Tienes que votar en tu distrito. Eso es lo único. Y fuera de ello, ahora, si tu distrito es enorme, ya fue, pues ahí sí ya fue. A ver, dice Rommel, el Jurado Nacional de Elecciones declara la victoria definitiva ya, aquí hay que aclarar. OMPE es quien entrega los resultados y te dice quién ganó, quién es segundo, quién es tercero, quién es el número 20. Y el Jurado Nacional de Elecciones declara al ganador y le entrega su credencial de ganador. ¿Ya? Tanto para congresistas como para presidente. ¿La OMPE mantiene actualizado el padrón? No. RENIEC mantiene actualizado. El padrón es la lista de personas que van a votar. Si es la lista de personas que van a votar, ¿quién lo debe actualizar? RENIEC. Porque RENIEC tiene toda la información de nosotros. ¿Ya? No te olvides. Ya. Organismos que están relacionados en función a la economía. El BCR, cuya función es la estabilidad monetaria, que tiene un directorio de 7 miembros, 4 miembros elegidos por el presidente, 3 miembros elegidos tres miembros elegidos por el Congreso. De esos 7 directores se elige a un presidente. Ese presidente es elegido por el presidente de la República. Lo mismo pasa con la SBS, que el presidente de la SBS es elegido por el presidente de la República. Y tanto la elección del presidente del Banco Central como el de la SBS tienen que ser ratificados por la Comisión Permanente. Una aclaración, la SBS supervisa el sistema financiero para que el dinero de todos los peruanos sea garantizado, sea protegido. Por último, el dinero de los peruanos, pero dentro del Estado, el dinero del Estado es supervisado mediante la Contraloría General de la República. El Estado peruano, el uso de sus recursos se supervisan mediante la Contraloría General. Ya hubo un tema en Tacna donde se perdieron, si es que no me equivoco, corrígeme, 5 vacunas. Ya la Contraloría está haciendo un informe. Ya se perdieron 5 vacunas. ¿Dónde estarán? Entonces la Contraloría, justamente, si la SBS controla el sistema financiero para proteger tu dinero el público, la Contraloría lo mismo hace, supervisa, pero supervisa al Estado para que los recursos del Estado sean bien utilizados. ¿Qué supervisa? Supervisa el presupuesto y supervisa la deuda. Y da informes al Congreso. ¿Quién elige al Contralor? Al Contralor lo elige la Comisión Permanente del Congreso. ¿Muy bien? Y por último, y ya con esto terminamos, acabamos, finiquitamos. Organismos en materia de justicia. Junta Nacional de Justicia. Organismo que designa, ratifica y sanciona a jueces y fiscales. Junta Nacional de Justicia es quien, mediante concurso público, elige quién va a ser juez y quién va a ser fiscal. También elige a los jefes de OMPE y de RENIEC, cuyo mandato, los jefes de OMPE y RENIEC tienen 4 años de mandato. Los miembros de la Junta Nacional de Justicia son elegidos por concurso público de méritos y tienen un cargo de 5 años de trabajo. El Ministerio Público, también llamado la Fiscalía. El Ministerio Público es la institución que lleva las investigaciones de los delitos. Los fiscales, chicos, ojo con esto, no te olvides nunca. Un fiscal es quien investiga el delito. Un fiscal es quien agarra las normas y ve quién no las está cumpliendo y te denuncia.
¿Te denuncia ante quién? Ante el Poder Judicial. En el momento que cometas un delito, si hay una víctima, te denuncia y el fiscal lleva el caso. Y si no hay una víctima que denuncie, igual, de oficio, el fiscal te investiga y te denuncia ante el Poder Judicial. Conduce la investigación del delito, representa a la sociedad en los procesos judiciales, ejercita la acción penal, es quien denuncia, es quien lleva los procesos judiciales a las personas que cometen delitos. La máxima autoridad del Ministerio Público es la fiscal de la Nación, elegida por la Junta de Fiscales Supremos. ¿Ya? Y si el fiscal incumple las reglas, proceso sancionador, y la Junta Nacional de Justicia lo puede destituir. ¿Ya, Yomara? Proceso sancionador. Porque hay muchos, ¿ah? Hay muchos fiscales que son, con el perdón de las ratas, unas ratas. ¿No? ¿Te acuerdas la semana pasada los delitos sobre los delitos contra la administración pública, los delitos de corrupción? Bueno, el Ministerio Público es quien acusa, denuncia esos delitos. ¿Ya? Muy bien. Penúltimo, el Tribunal Constitucional. Quiero aclarar aquí. El Tribunal Constitucional básicamente hace dos cosas. El Tribunal Constitucional, quiero que quede claro, más allá de un concepto general, quiero que quede claro que el Tribunal Constitucional hace dos cosas. Uno, es la máxima autoridad en tema de garantías constitucionales. Habeas corpus, habeas data, acción de amparo y acción de cumplimiento. Esas cuatro garantías, en máxima instancia la puedes presentar en el Tribunal Constitucional. Y la decisión del tribunal es inapelable. Y en la acción de inconstitucionalidad solo se puede presentar al Tribunal Constitucional. Conclusión, el Tribunal Constitucional es quien resuelve el tema de garantías. En última instancia, en tema de habeas corpus, habeas data, acción de amparo y acción de cumplimiento. Y en única instancia, en temas de acción de inconstitucionalidad. Pero te dije que tenía dos funciones. Uno es el tema de garantías. Y el otro, el Tribunal Constitucional, es el órgano de control de la Constitución. Por lo tanto, resuelve conflictos de competencia entre entidades del Estado. Congreso dice, voy a vacar al presidente. El presidente dice, no, la vacancia es ilegítima, inconstitucional. Bueno, uno dice que sí, otro dice que no. ¿Quién resuelve un tema de interpretación de la Constitución? No, lo resuelve el Tribunal Constitucional. ¿No? Resuelve los conflictos de competencia entre entidades del Estado porque él es el intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional, compuesto por 7 miembros elegidos por el Congreso por un gobierno de 5 años. ¿Bien? Y por último, la Defensoría. La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucionalmente autónomo que va a la sociedad y defiende los derechos de los ciudadanos. Vela por el cumplimiento de los derechos constitucionales y cuando no hay el cumplimiento, denuncia a la autoridad pertinente que no está cumpliendo con los derechos. ¿Ya? Denuncia a la autoridad competente porque no está cumpliendo sus derechos. La Defensoría básicamente es un protector del pueblo, porque denuncia los casos donde los derechos de las personas pueden estar siendo vulnerados. ¿Ya? Donde los derechos pueden estar siendo vulnerados. Estás en protesta, la Defensoría está ahí tomando notas, tomando fotos, videos frente a una agresión policial. En las comisarías se está dando asistencia jurídica, porque la tarea de la Defensoría es la protección de los derechos y que el Estado cumpla con sus deberes. ¿No? Hace dos chambas la Defensoría. Vela porque tus derechos se cumplan y obliga a que las entidades del Estado vayan cumpliendo sus funciones. ¿Ya? Y el defensor del pueblo es la máxima autoridad de la Defensoría y debe ser un abogado mayor de 35 años y es elegido por el Congreso. Abogado elegido por el Congreso por 2/3, cargo dura 5 años.
Lisbeth me dice, ¿y todas estas entidades tienen procuraduría? Sí, todas tienen procuradores. Todo Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Defensoría, todos tienen procuradores. Tema que vimos la semana pasada. Ojo con eso. La Defensoría solo juzga entidades del Estado. No, la Defensoría no juzga, denuncia, no juzga. Supervisa, no juzga. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la Defensoría, por ejemplo, la policía está cometiendo abusos. ¿Ah? Puede pasar, ¿no, Lisbeth? La policía está cometiendo abusos. La Defensoría establece una denuncia ante el Poder Judicial contra la policía. Hay detenidos injustamente. La Defensoría establece habeas corpus, pide al Tribunal Constitucional habeas corpus, por ejemplo. Y acá me dice, ¿qué es instancia? No te pases, pues, Juan. Instancia es nivel, yo ya lo mencioné hace rato. Instancias son niveles, acá está, mira. Son los niveles en los cuales está organizado el Poder Judicial. Hay instancias. Los instancias son niveles. De ahí que uno puede apelar a dicha instancia sobre otra. La información de los candidatos a las elecciones, ¿dónde se encuentran? Entiendo que en el portal del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ya? Ahí se encuentra. Muy bien. Muy bien, chicos. Y así como tu última relación, la clase ha terminado. Muy bien, homogéneos en la mayoría de preguntas. Algunas preguntas que más problemas le ha ocasionado a la mayoría es la última, la 16. Pero en general veo que en la mayoría has tenido un desempeño por encima de la media, pero muy bajo. La 2, por ejemplo, ha fallado bastante. Y la 4 también. En la 14, la 15 también hay un desempeño bajo. Así que vamos a ver estas preguntas sobre todo. ¿Ya? Semana 8, llegando al final. A ver, pregunta número 1. La votación necesaria para poder vacar al cargo de presidente de la República debe alcanzar el mínimo de votos, considerando que el Congreso peruano, el número legal es de 130. ¿Qué tipo de mayoría se requiere para efectuar la vacancia presidencial? Bueno, yo te dije 3 tipos de mayorías, ¿no? ¿Te acuerdas? Yo dije 3 tipos de mayorías: simple, absoluta y calificada, ¿no? Simple, la mayoría de los que están presentes en el momento; absoluta, la mayoría del número legal de congresistas; y calificada, 2/3. ¿Qué se necesita para vacar al presidente? Mayoría calificada, 2/3, que sería acá. 87 votos, 2/3. Eso es lo que necesitas. Es mejor que lo vayas memorizando. Yo sé que es un poco tedioso eso de memorizar esto, pero es bueno porque ya preguntó así. Ya preguntó cuántos votos necesitas. Por ejemplo, ¿cuántos votos necesitas para censurar a un ministro? Para censurar a un ministro necesitas más de la mitad del número legal de congresistas, o sea, 66 votos, por ejemplo. Es un tema que ya tiene que ver con tu memoria y con tu capacidad para repasarlo. A ver, la 2. En los últimos años, la población peruana ha sido testigo de continuas fricciones entre poderes del Ejecutivo y Legislativo, llegando incluso a la disolución del Parlamento. La interpelación y la censura de los ministros corresponde a una función. ¿Cómo se le llama esta función? A ver, ¿qué clave has marcado aquí? En la 2. ¿Qué tipo de función es la del Congreso en el tema de hacer interpelaciones y censuras? A ver, Diego me dice, no, perdón, Fátima me dice la B, Anaís me dice la B, Catherine me dice la B, todos menos la B, me dice Juan Joel, Jean-Pierre me dice la B, la C me dice por acá, Jean-Pierre me dice la B, Jonathan me dice, ¿por qué no la A? Bueno, vamos a ver. La clave es la B, función de control político. No te olvides que el control político tiene que ver con que el Congreso controla a las autoridades del Estado, entre ellas los ministros. Por eso que puede interpelar y censurar.
La A no es porque la A es la función legisladora. La función legisladora significa la función de crear, modificar, derogar leyes. Y aquí no te está hablando de eso. Así que la clave es la letra B de barco. ¿Ya? 2B de barco. ¿Ya? ¿Por qué la B? Bueno, otra vez repito. Creo que tengo que repetir 3 veces. ¿Por qué la B? La B es porque la función de control político es la función de calificar, de observar, de controlar las funciones que tienen las autoridades del Estado, entre ellas los ministros. A través de la interpelación, a través de la censura, el Congreso puede controlar las tareas que hace el gobierno. Así que función de control político. Muy bien, solo son 3 funciones, ¿no? La función legislativa, la de control político y la especial, que es la de designación. A ver, la 3. Órgano del Poder Legislativo que tiene a su cargo la dirección administrativa del Congreso y de los debates. En otras palabras, ¿cómo se llama aquella entidad del Congreso que toma en cuenta la administración del Congreso? Que dice cuándo vamos a debatir tal tema. A ver, ¿cuál sería? Yomara me dice la A. Catherine me dice la B. Fátima me dice la B. Jean-Pierre me dice la B. Nicole me dice la B. Y para los que todavía no están del todo seguros, es la B, mesa directiva. La mesa directiva, donde vamos a encontrar al presidente del Congreso y a sus 3 vicepresidentes. Esta mesa directiva es la comisión administrativa, ¿ya? La comisión administrativa del Congreso. Justamente el presidente del Congreso es quien, por ejemplo, establece el cronograma para las asambleas, el cronograma para decidir qué se va a debatir el día de hoy, la agenda. Por eso dice que lleva la dirección administrativa, ¿ya? Así que es la mesa directiva. Recuerda que la mesa directiva está conformada por el presidente del Congreso y sus 3 vicepresidentes. La 3 es la letra B de barco. La 4. La 4 dice, la 4 dice, el beneficio de la amnistía o del indulto para personas que purgan una condena resulta siempre polémico. La amnistía dada por el Congreso de la República procede únicamente para aquellos. ¿A quién se les da amnistía? A ver, ¿qué marcaste? ¿A qué marcaste? Catherine me dice la B. Juan José me dice, ¿por qué no la A? Yomara me dice la B. Jonathan me dice la B. Catherine me dice la B. Claro, la amnistía solo procede para quienes hayan cometido delitos políticos. Quienes hayan cometido delitos comunes no se les permite el beneficio de la amnistía. En cambio, el indulto sí puede ser para quienes hayan cometido delitos comunes. ¿Ya? La 4B de barco. La 5. ¿Ya? La 5. Dice, el supuesto de un pedido de censura en el Congreso de la República, ¿cuántos votos son necesarios para que el ministro deje el cargo? Esta es una pregunta de examen de admisión, chicos. Es una pregunta de examen de admisión para cuestionarnos cuántos votos necesitas para sacar a un ministro, para censurar a un ministro. A ver, manda clave. Yo me dice la A, 2/3. Fátima me dice la B, más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. Jonathan dice la B, Jean-Pierre dice la B, Isela dice también la B. Yomara dice también la B. ¿Cuál es la clave aquí? ¿Cuántos votos necesito para censurar a un ministro? Para censurar a un ministro necesito 66 votos. O sea, la mitad más 1 del número legal de congresistas. O como lo dice aquí, más de la mitad del número legal de congresistas. 5 barcos. 5 la B de barco. 6. El Consejo de Ministros es presidido por... Ya, este está fácil de aquí. ¿Quién preside el Consejo de Ministros? A ver, lo preside el presidente del Congreso, el ministro de Economía, el presidente de la República, si está presente, el congresista de mayor votación electoral.
Bueno, ¿quién lo preside? El Consejo de Ministros lo preside el presidente de la República. Pero si no está el presidente, y si no está el presidente, ¿quién preside el Consejo de Ministros? Ya, acá está bien, es el presidente de la República, pero ¿y si no está el presidente? Si no está el presidente, el que administra el Consejo de Ministros es la Premier, exacto. O la presidenta del Consejo de Ministros. Ella es Violeta Bermúdez, no te olvides del nombre. Esta semana vas a escuchar de ella. 7. A ver, este caso es de Miguel y Ricardo, dice. Funcionario público encargado de perdonar a toda o parte de la pena que había sido condenado en virtud de una sentencia firme es. ¿Quién perdona la condena de una persona? ¿Y cómo se llamaría esa figura? Claro, muy bien. Yomara me dice, esta es la B. Jonathan me dice que es amnistía. Amnistía no es. Amnistía no es, porque la amnistía no va para delitos comunes. La clave sería, muy bien, Samuel me dice que es la B, el presidente. Está dando un indulto humanitario. Sí. ¿Por qué no la A? Porque el ministro de Justicia no tiene la prerrogativa. La Constitución es clara. Quien tiene la gracia presidencial de sacar libre a alguien es el presidente, no los ministros. ¿Ya? Sí, te barco. 8. Los actos del presidente deben ser refrendados por. Los actos del presidente deben ser refrendados por. Correcto. Nicole, Jonathan, Jean-Paul me dicen la B. Jean-Pierre también me dice la B. Samuel también me dice la B. ¿Quién debe refrendar los actos del presidente? El Consejo de Ministros. Correcto. Ya te he dicho que si no hay refrendación, no hay validez. Si el presidente no recibe la refrendación de los actos, de sus actos por parte del Consejo de Ministros, esos actos del presidente son nulos, no son válidos. ¿Ya? 8 barcos. 9. ¿Quién preside el sistema de defensa nacional? Y por lo tanto, ¿quién dirige a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú? ¿Quién? ¿Quién es la máxima autoridad del sistema de defensa nacional? Jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Muy bien, Jean-Pierre, Jonathan, Fátima, Yomara me dicen que es la D. Juan Joel me dice era Defensa Nacional, sí. Jean-Pierre dice mi presi y Nicole dice la D. Lisbeth también dice que es la D. Y si esta es una atribución exclusiva del presidente de la República, del señor Francisco Sagasti. ¿No? 9 dado. 9 dado. 10. La administración de justicia en los distritos judiciales es una competencia de. Ya, a ver, la administración de justicia, pero en distritos judiciales. Yo te explicaba de que hay distritos judiciales que el Poder Judicial crea. ¿Quién administra justicia en los distritos judiciales? A ver. Fátima dice que la D. Jonathan dice la D. Jean-Pierre también dice que la D. Juan me dice que es la C. Liciel me dice que es la D. Y sí, los distritos judiciales son administrados por las Cortes Superiores. Las Cortes Superiores. Las Cortes Superiores se encuentran en cada distrito judicial. Muy bien. 10 dados. ¿Ya? ¿Por qué no la sé? Porque los jueces de paz letrados se encuentran en distritos, pero estos distritos administrativos, no judiciales. No es lo mismo. Yo te decía que los distritos judiciales son los distritos que, como si fueran regiones. Como si fueran regiones. Y los juzgados especializados o mixtos, dentro de esos distritos se encuentran varios juzgados especializados o mixtos. Por ejemplo, dentro de la Corte Superior del Callao hay varios juzgados especializados o mixtos. O sea, no hay uno solo. Acá te me pregunta, ¿quién me maneja todo el distrito judicial a una Corte Superior? 11. La jueza Elvira Barrios se convirtió en la primera mujer elegida presidenta del Poder Judicial en toda su historia. Al ser titular de dicho cargo, representa al Poder Judicial y preside. Ya, si Elvira Barrios es la presidenta del Poder Judicial, ¿de dónde sale ese cargo? O sea,
tiene que ser presidenta de algo, dicen. Para ser presidenta del Poder Judicial, tiene que ser presidenta de algo. Muy bien, Juan Joel me dice de la Corte Suprema de Justicia. Y John también me dice que es la B, la Corte Suprema. Correcto. Correcto, Catherine. Muy bien, Samuel. La B, 11 Barco, la Corte Suprema. 12. ¿Cuál es la última y definitiva instancia en el Poder Judicial? La pregunta 12 hace referencia a ¿cuál es la última y definitiva instancia del Poder Judicial? ¿Te acuerdas que hicimos esto? Bueno, pero acá me parece que... A ver, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa aquí es que es la última y definitiva instancia, pero en garantías constitucionales. ¿Ya? No es la última y definitiva instancia en proceso judicial, sino en garantía, ¿no? Dice acá un despido arbitrario y una demanda de acción de amparo, ante quién pueden llevarlo en última y definitiva instancia. Eso es ante el tribunal. Recuerda que el tribunal trabaja dos cosas. Uno es el tema de las garantías y el otro es el tema de la resolución de controversias entre poderes. Dice, dice. Los trabajadores de un complejo metalúrgico frente a un despido arbitrario presentan una demanda de acción de amparo ante el Poder Judicial. Coma, la misma que fue denegada. O sea, en el Poder Judicial el juez no te la ha dado. No le ha dado la acción de amparo. No le ha dado. Entonces, ¿ante quién puedo llevar si el Poder Judicial no me ha dado mi acción de amparo? Ante el Tribunal Constitucional, que es última y definitiva instancia. ¿Ya? 13. Supervisar las operaciones de deuda pública. Es una competencia de ¿quién supervisa cómo nos endeudamos y en qué se gasta el dinero de las deudas que tenemos? Deuda pública, deuda del Estado. Deuda pública, deuda del Estado. Muy bien, Yomara me dice la B, Samuel me dice la B, Jean-Pierre me dice la B. Y claro, la clave sería la letra B. Contraloría General. Porque en este caso, la Contraloría tiene que ver con supervisar cómo se usa el dinero dentro del Estado. Y una de las cosas es la deuda pública. Así que la 13, la B de Barco. La 14 dice, a ver, ¿cuáles son las funciones del Jurado Nacional de Elecciones? ¿El Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza la elaboración de los padrones electorales? Sí, sí fiscaliza. No los elabora, pero sí los fiscaliza. Fiscaliza, observa. ¿Diseña la cédula de sufragio? No, no diseña. Eso lo hace OMPE. ¿Administra justicia en materia electoral? Sí. ¿Resuelve los problemas, por ejemplo, las tachas que se plantean? ¿Organiza todo proceso electoral? No. El proceso electoral lo organiza OMPE. ¿Mantiene y custodia el registro de las organizaciones políticas? Sí. El ROP, el registro de organizaciones políticas, lo maneja el Jurado Nacional de Elecciones. La clave es la A. Muy bien, Samuel. Muy bien, Jean-Pierre. La clave es la A. La clave es la A. 15, penúltimo, dice, si la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs interponen una demanda por conflicto de competencias contra el Poder Ejecutivo, alegando que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, viene realizando supervisión del sistema de pensiones, para la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs, esa función les es encargada por mandato constitucional. ¿A qué institución le correspondería resolver esta demanda? O sea, acá te están diciendo que hay un problema entre el Ministerio de Economía y la SBS, que el Ministerio de Economía se está metiendo en las funciones de la SBS. Entonces, dice que la SBS va a demandar al Poder Ejecutivo porque se está metiendo en sus funciones. Ya, ¿y quién tendría que resolver este problema entre la SBS y el Ministerio de Economía? ¿Quién tendría que resolver? ¿Quién tiene la capacidad para interpretar la Constitución y resolver conflictos de competencia? Bueno, en ese caso, la clave es la letra B. Es el Tribunal Constitucional tiene esa labor, ¿no? Esa labor de resolver los conflictos de competencia entre instituciones.
Y último, y ya con esto terminamos, dice, la investigación de un delito desde sus inicios es competencia de quién investiga el delito y por lo tanto luego denuncia. Fátima me dice que es la B, John me dice que es la A, Lisette me dice que es la B, Jean-Pierre me dice que el Ministerio Público, Samuel me dice que es la A. Aquí hay confusión. La clave es la B. Ahora, tienes que saber diferenciar entre lo que hace un juez y lo que hace un fiscal. El fiscal está en el Ministerio Público, el juez está en el Poder Judicial. El fiscal investiga el delito y luego presenta su demanda, su denuncia ante el juez. El juez resuelve. ¿El juez investiga? No, lo hace el fiscal. El fiscal tiene que presentar las pruebas que determinen que esta persona ha sido la que cometió el delito. Así que, ¿quién investiga el delito? El Ministerio Público, el fiscal. ¿Quién resuelve los casos y da sentencias? El Poder Judicial. 16, Barco. Muy bien. Y